Bienvenidos todos. Tenemos el día de hoy un evento muy interesante en el Instituto Aspen de México sobre la temática que hemos estado trabajando en relación a la reforma de justicia en México. Sabemos que tenemos la reforma de justicia como uno de los problemas más críticos que actualmente vive la sociedad mexicana, y hemos estado teniendo una serie de módulos, de paneles para discutir los distintos temas muy relevantes en la reforma de justicia en las distintas materias del derecho. Hoy nos toca una muy importante, que es la reforma en materia de derecho laboral. Y en materia de derecho laboral, recientemente, en 2020 y 21, 22, se ha estado implementando la última reforma laboral, que resulta de la mayor importancia, de la mayor trascendencia, y que teniendo a tres jurisconsultos tan destacados como los que tenemos el día de hoy, pues será sin duda un deleite, será muy importante escuchar la opinión de cada uno de ellos sobre esta reforma laboral, no solamente sobre la reforma laboral, que la última reforma laboral, sino sobre su visión de la situación actual del derecho laboral en México, cuáles son los problemas más críticos y hacia dónde debemos de enfocarnos para proveer las soluciones que establezcan un mayor equilibrio entre el capital y el trabajo en nuestro país desde el punto de vista de la justicia. Como les comentaba, tenemos hoy a tres grandes expertos en la materia. Voy a empezar por introducir a Patricia Cursain Villalobos, quien es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, catedrática de la Facultad de Derecho desde 1982, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia universidad, investigadora nacional nivel 3 en el SNI, miembro del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la citada facultad y tesorera del patronato de la misma. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, querida doctora. El doctor Hugo Ítalo Morales Saldaña, doctor en Derecho por la UNAM, por más de 55 años catedrático de la Facultad de Derecho, en Derecho Laboral, Sindical, Burocrático y Procesal, especialista en Derecho del Trabajo por el Instituto de Especialización de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Cuenta con 2 doctorados honoris causa, uno por el Instituto de Posgrado en Derecho y otro por la Universidad ICA de Perú. Doctor Ítalo, muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos también al doctor Julio Ismael Camacho Solís, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, licenciado en Administración de Empresas, maestro en Administración y doctorado en Derecho con mención honorífica, académico de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas, director encargado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas en su momento, investigador nacional nivel 2 del SNI, CONACYT, e investigador miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, secretario general de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, académico de número de la Academia Mexicana de la Seguridad Social y de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctor. Gracias. Pues, ¿por qué no para empezar, doctor Ítalo Morales, Hugo, nos compartes
¿Cuál es tu visión del derecho laboral en la actualidad? ¿Cuáles son los problemas más críticos que enfrenta nuestro país en este momento en la perspectiva laboral? Bueno, mi primer concepto, que podría ser muy individual en la materia de derecho del trabajo, es aclarar que el derecho del trabajo no tiene tan solo por objeto la protección del trabajador. La protección del trabajador, por supuesto que es una forma esencial en la ley del trabajo y en la propia ciencia del derecho del trabajo. Pero tomando en consideración que existen dos elementos fundamentales en la relación laboral, patrones y trabajadores, la ley, desde el punto de vista económico, con sus sabias palabras, cuando nos dice pretender el equilibrio entre los factores de la producción, considera que el patrón y el trabajador, para que su relación sea positiva, equilibrada, exitosa, debe haber una unidad entre ambos, una armonía, o sea, un equilibrio. Es muy importante. Los derechos del trabajador son privilegiados. Debemos tomar en consideración que tienen por objeto crearle una condición digna como persona que labora en una empresa o en un centro de labores. Pero no debemos olvidar también que el centro de labores es fundamental para la existencia de la figura del trabajador. Entonces, siempre tenemos que estar pensando también en la existencia, en la promoción y en el desarrollo de la empresa y del centro de labores que hace posible la existencia del trabajo y del empleo. Lo que pasa es que la ideología histórica derivada del capitalismo nos ha satanizado la empresa, satanizado las relaciones laborales, atribuyéndole a algunos calificativos como capitalismo, imperialismo, abuso, explotación, lo cual indiscutible sí se da en algunas empresas, pero no debemos caracterizarlo como un factor fundamental para descalificar a la empresa. Lo anterior es que la empresa, en cualquier situación, en un estado capitalista, en un estado socialista, debe existir. Lo que pasa es que en el estado socialista, como pertenece al estado, se busca una preferencia fundamental en favor de los trabajadores, pero sin olvidar la existencia de la empresa. Entonces, no es el centro laboral, la empresa, ni el creador del empleo al que debemos descalificar. Lo que debemos hacer es supervisar y vigilar para que cumpla con sus obligaciones esenciales, para que no existan abusos de su parte, para que conceda mejores prestaciones, derechos y privilegios al trabajador cuando su patrimonio empresarial se lo permita. Y asimismo, colaborar con la empresa desde el punto de vista estatal cuando su situación es negativa, mala administración o ausencia de materia prima que pudiera provocar la disminución de los derechos de los trabajadores o su desaparición. Porque un mal manejo de la empresa o bien la falta de materia prima en el mercado puede provocar su desaparición. Y muchos aplauden la desaparición de la empresa por su naturaleza capitalista, pero se olvida que provoca un desempleo masivo que causa mayores daños al Estado y a la economía de un país, el trabajador desempleado.
Entonces, en el equilibrio de las relaciones laborales, debemos siempre buscar que haya entre ambas partes una armonía, una organización, otorgándole privilegios indiscutibles a los derechos de los trabajadores, tomando en consideración que es su método de supervivencia, de superación y de mejoría. La empresa, por su parte, lo que persigue fundamentalmente es la conservación y mejoría de su patrimonio, pero no por eso debemos descalificarla o pretender su desaparición, porque si cambiamos al propietario de la empresa, como ya le dije, de la iniciativa privada al Estado, de todos modos subsiste el centro de labores, y de no subsistir, insisto, causamos daño a la ciudadanía, a la economía, al país y a los trabajadores desempleados. Pues serían mis primeras ideas sobre la materia de derecho del trabajo. Estupendo, pues un extraordinario saque, doctor. Y pasando con la doctora Cursain, Patti, ¿qué podrías decirnos o qué puedes compartir con nosotros con tus principales preocupaciones en relación a la materia laboral en México? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? ¿Cuáles son los principales problemas? Y también visto desde la perspectiva de equidad de género, considerando pues, que eres una de las juristas más destacadas que tiene este país. No, mira, eres muy amable con tu presentación y desde luego yo soy una persona, la verdad, amante del derecho del trabajo y de los derechos de los trabajadores, sí, pero considerando y contemplando exactamente lo que acaba de decir el doctor Hugo Ítalo Morales. Estoy convencida de que la legislación no tiene un sesgo totalmente obrerista, como se le llamaría, o a favor de los trabajadores, pero no puede dejar de contemplarse que precisamente hay que establecer ese equilibrio, tomando también en cuenta, que los trabajadores finalmente sí son la parte más endeble, la parte más débil. Claro, como todo, ningún derecho es absoluto. Sabemos que hay en este momento empresas que son pequeñitas, que son unos pequeños negocios y que por eso hay una clasificación que lamentablemente nuestra ley no toma en cuenta, pero que para efectos comerciales y económicos sí se consideran las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, que va relacionado con el capital que tienen, con el número de empleos que manejan, y en ocasiones una de estas empresas sí se puede convertir en un factor mucho más débil frente a los trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo. Yo quería hacer un comentario relacionado con estos retos y oportunidades, como se llama este seminario al que ustedes han convocado, que el instituto ha convocado, y que hemos trabajado o trabajamos el grupo al que ustedes convocó, con mucho agradecimiento de mi parte por haberme incluido, ver cuál es el reto principal que tiene el derecho del trabajo en este momento. Lo ha sido siempre, pero todavía continúa, no se ha resuelto. Y son, en muy pocas palabras, se concentra derechos humanos laborales. Esos son derechos humanos de orden prestacional, lo que significa que el Estado tiene el deber de garantizarlos y de suplir en su momento la deficiencia que tenga en su cumplimiento, en el goce y en el disfruto del mismo. Y en ese sentido tenemos que considerar que hay, con su condición de universal, indivisibilidad, interdependencia y progresivos, que el Estado tiene la obligación como rector de la economía de promover, de facilitar, de asegurar la creación de los empleos. Ello conlleva políticas públicas de educación, de capacitación, inversiones, estímulos fiscales, por señalar algunas. Pero todo eso tiene que estar en armonía. Y creo que en este momento ese es un reto, exactamente, cómo podemos hacer que se compaginen esas políticas. Y te voy a dar un ejemplo, o les voy a dar a ustedes un ejemplo.
tenemos que promover la protección social más allá de lo que se dice seguridad social, la protección social, de acuerdo. Pero en este momento estamos yéndonos hacia un área de complacencia en la que yo no estoy totalmente de acuerdo, yo en opinión muy personal, en la que en vez de capacitar y promover empleos, capacitación de jóvenes, de personas adultas mayores todavía económicamente activos, que no son becas, no pueden ser dádivas. Lo que tenemos es que generar empleos. Y ese es el primer reto que yo encuentro. Bueno, los derechos humanos y en este pequeño renglón, el empleo. Porque el artículo 5 constitucional nos habla del derecho y de la libertad al trabajo, pero en realidad lo tenemos que entender también como el empleo. Entonces hay que combatirlo, hay que buscar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de empleo con las mismas condiciones para que no haya esa brecha que tenemos, por supuesto, que afecta tanto a las mujeres, sobre todo a aquellas que tienen familia. La otra es, y aquí en ese sentido quiero decirte que es importantísimo que promovamos que el gobierno pueda analizar y estudiar para que finalmente se pueda considerar la ratificación del convenio 156 de la OIT, que habla de la coordinación, aunque el convenio dice conciliación, a mí me gusta un poco más hablar de coordinación de las responsabilidades laborales y familiares, que no solamente atañe a las mujeres, esto atañe también para los varones que trabajan, para quienes tienen que atender no solamente a los hijos, sino que tienen una persona mayor. Estamos viendo que cada vez aumenta más el tema de la demencia senil, aumentan los problemas psiquiátricos, aumenta el problema del Alzheimer, y esa población adulta, que además va creciendo más, no tienen un momento en donde quedarse y los tienen que cuidar. Hay que hacer entonces esta coordinación. Y eso es algo que lo hemos ido olvidando, que no lo hemos visto. Entonces, pues tenemos que esperar un poco a que el gobierno haga este tipo de trabajo. La OIT, su trabajo también como acostumbra para promover y para distinguir los beneficios que se pueden entregar. Ahora, yo creo que también es importante que se promuevan otro tipo de acciones, como es el trabajo digno y decente. Como lo define la Ley Federal del Trabajo, no está exacto, pero tenemos los parámetros de los convenios, tenemos los parámetros de la OIT, y en estas condiciones es como nosotros debemos de considerarlo. Por supuesto hay que combatir la violencia en el trabajo en todos los aspectos, no solamente en el carácter sexual, sino en general. Se tiene que combatir y también va para ayudar a jóvenes, a mujeres, a personas mayores, contra la discriminación en general. Ahora, yo no le apuesto a la autorregulación, porque somos un país con altos índices de corrupción y ese es otro tema al que no vamos a tocar porque no podemos hacerlo. Ahora, yo creo que se debe trabajar junto con el sector público, que también es empleador, no se les olvide, que no es derecho burocrático administrativo como muchos lo quieren catalogar, es el apartado B del artículo 123 que se llama del trabajo y de la previsión social. Entonces, que el gobierno sea también el primer patrón que cumpla, el primer empleador que cumpla. Y aquí necesitamos que existan los códigos de ética para que se complementen con los protocolos, por ejemplo, para el hostigamiento y el acoso. A lo mejor estoy hablando de muchas cosas al mismo tiempo y no sé si hay una segunda parte en la que pueda hablar de otra oportunidad que ya se refiere más al tema de del nuevo sistema de justicia laboral, jurisdiccionalmente hablando. Entonces ustedes me dirán si sigo platicando o me espero a una segunda parte. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu visión del nuevo sistema de justicia laboral? Ah, claro, bueno, ¿cómo no? Sí, sí, con mucho gusto. Mira, yo aquí considero que si hay una gran oportunidad, yo era una defensora de las juntas de conciliación y arbitraje por considerar que era un sistema tripartito que permitía realmente que los trabajadores estuvieran más representados.
pero también estoy consciente de que este sistema se fue viciando. Y al irse viciando, pues ya no se cumplieron las expectativas ni las finalidades que tenía. Ahora, el derecho al trabajo tiene que evolucionar. Y en ese sentido, evoluciona con todas sus instituciones, las sustantivas y las adjetivas. Naturalmente, con esta evolución del derecho al trabajo, hoy las condiciones nos exigían más tribunales de trabajo. Pero fíjate que no fue una judicialización como la que se dijo totalmente, porque al final de cuentas tenemos que la justicia laboral no solamente es impartirla, sino también es administrarla. Y entonces le damos y creamos un órgano, crean los legisladores un órgano de conciliación a nivel federal y los estatales. Me voy a olvidar ahorita un poco del registro de contratos colectivos y de sindicatos. Crean este nuevo aparato en el que hacen que la conciliación sea obligatoria, es decir, el intento conciliatorio sea obligatorio antes de iniciar un juicio. Aquí, cuando hablamos de una conciliación prejudicial, tendríamos que atender que no se nos vaya a convertir en perjudicial. Solamente es un cambio de 2 letras, pero en ese sentido podríamos pensar, si ahí nos entretienen un rato, pues ya le vamos a hacer perder un rato también a las partes en resolver un conflicto, en resolver un problema. Pero esta conciliación ya no dependió de los tribunales. Esta conciliación ahora depende de autoridades administrativas. Entonces estamos dando la impartición de justicia junto con una administración de justicia que después se va a convertir en un convenio y que va a tener la fuerza, pues, de una sentencia. Ahora, si lo vamos a hacer, me parece muy bien, pero nos hace la ley una serie de excepciones. Y si nosotros advertimos cuáles son esas excepciones en el artículo 685, si la memoria no me falla, viene cuáles son en los que se van a excluir de la conciliación. Y ahí, por ejemplo, es un tema muy importante porque vamos a encontrar que lo que se está excluyendo es el tema de déjame decirlo exactamente como dice la ley, la discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, solamente empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual. Entonces, bueno, aparte que repite como por razones de sexo, pero luego habla del hostigamiento sexual, una clasificación que la ley hace que a mí tampoco me convence, y entonces encontramos que esta instancia conciliatoria no es obligatoria. Y es cierto, qué complicado sería para una persona que ha sido víctima del hostigamiento sexual enfrentarse con su agresor, enfrentarse con el agresor. Eso me parece muy mal. Pero al final de cuentas, estamos en un momento determinado evitando que haya una conciliación en un momento determinado por temas de origen étnico o de condición social y demás, que yo creo que se debió haber dado la misma oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que si esto nos resulta realmente benéfico, nosotros encontramos que las estadísticas dentro de un ratito nos van a hablar de lo maravilloso que es la conciliación, me parece estupendo. Yo tengo un dato que para 2021, en este centro federal, hubo 279 convenios por conciliación y 118 constancias de no conciliación. Pero a nivel estatal está hablando de 6,764 solicitudes de conciliación, con 4,301 convenios, que es una buena parte, definitivamente, y solamente 250 constancias de no conciliación, lo cual quiere decir seguramente que muchas están todavía en trámite. Pero yo quiero referirme a la Profedet. La Profedet es en realidad una figura estrella, es una figura única en el mundo, en la que no solamente está buscando la conciliación, sino que también está haciendo una representación que no es una defensoría como tal, aunque la incluye, abarca mucho más.
Entonces, las funciones de la Profedet como asesora, como una autoridad de conciliación, como una autoridad, como una defensoría que representa trabajadores y que podría representar sindicatos también, o podría representar en un momento determinado a los empleadores, pues es una figura estrella por la gratuidad y por la eficiencia que ha tenido siempre. Afortunadamente es una dependencia que se ha visto manejada, ha tenido titulares extraordinarios desde que yo me acuerdo y yo hice mi servicio social en la misma. Entonces, 50 años, he seguido el camino de la Profedet y no hay, cada vez que tú hablas en el extranjero de qué es la Profedet y cómo funciona, es para todos una verdadera estrella. Ahora va a tener que conjuntar sus funciones con la Defensoría de Oficio. Entonces, ahí también hay que evitar que vaya a haber en algún momento alguna fricción o que vaya a haber malos entendidos. Pero las funciones de la Profedet, creo yo que tenemos que evitar que vayan a desaparecer en algún momento. No he oído yo que haya alguna propuesta en ese sentido, pero bueno, pues habría que considerarlo también para defenderla como institución, sobre todo que es una autoridad asesora. Y ya nada más me restaría decirte que tenemos una gran apuesta a que la justicia sea pronta y expedita. Si lo conseguimos, será un aplauso maravilloso. Ojalá que podamos de verdad hacerlo, pero necesitamos urgentemente la ética de los abogados también. Necesitamos evitar que los abogados que no hacen caso de su juramento estén utilizando muchas veces a los propios trabajadores para demandar y para tener honorarios o para sacar gratificaciones o para tener indemnizaciones que a ellos los enriquecen sus honorarios. Hay un mundo de ejemplos de juicios que no debieron nunca de enderezarse y que, claro, la conciliación nos puede ayudar también mucho para eso. Muchas gracias, perdón si abusé del tiempo. No, Gracias. excelente, doctora, porque has fijado un piso extraordinario y como podemos darnos cuenta, el mundo del derecho laboral es inmenso, es tal vez infinito y hay muchos temas que tratar. Pero para enfocarnos en algunos de los más importantes que ha tratado la doctora Kursanka, el doctor Carlos Solís, y con tu gran experiencia en el derecho laboral y también en el litigio laboral, te preguntaría cuáles son las principales problemáticas. Ya se han abordado algunas de las problemáticas más importantes y lo que te invitaré, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Tú opinas, qué opinas del salario mínimo? ¿Dónde estamos? ¿Está el salario mínimo, ya es un salario que permite que el trabajador pueda vivir de manera digna o no? ¿Estás a favor, estás en contra del salario mínimo? ¿Cómo lo ves? Creo que gradualmente, bueno, buenos días a todos, gracias por la pregunta. Creo que del 2018 para acá el salario mínimo ha aumentado un 60%. No es que sea un salario mínimo que alcance plenamente, el país está dividido en dos zonas, ¿no? La zona libre de la frontera norte, que lo integran 6 estados, el promedio del salario ahí son 230 pesos, y la zona resto del país de 172 puntos y fracción. No, creo que no alcanza. Creo que se soslaya incluso con esta inflación que hoy día galopa, permea. Pero creo que eso es un avance de reconocer. Ahí habría que ver si la eterna figura de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues hoy juega un papel preponderante. Se ve reflejado en quizá el pago del salario mínimo lo podemos ubicar solo en la formalidad del trabajo, porque en la economía informal, que a la postre genera trabajo informal, creo que no se alcanza todavía a pagar por lo menos el estándar del salario mínimo vigente. Y también se desglosa la tabla de salarios mínimos profesionales,
pero bastará que ustedes le pregunten en una gasolinera al que te despacha el despachador si percibe el salario mínimo profesional que se dice por oficios, por profesiones y demás. Creo que no, es un avance, creo que es un avance. Y yo siempre he dicho que hubiera de haber un salario mínimo nacional, que en promedio. ¿Por qué? Porque un trabajador al tener más, pues consume más, paga más, las empresas venden más, recaudan más y seguramente la base tributaria se ampliaría, seguramente, desde mi punto de vista. Y con toda tu experiencia, Julio, en el sindicalismo y en las tendencias más avanzadas del derecho laboral, ¿cómo ves los conceptos, digo, este tipo de conceptos de mobbing que surgen allá en la década de los 90? ¿Qué tan avanzado está este concepto en México? ¿Qué tanto se está aplicando? Es decir, este reclamo de muchos trabajadores en el sentido de que son asediados, en el sentido de que no, de que los patrones no cuidan su estabilidad psicológica en el trabajo. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan crítico es este problema? Gracias, Luis Gerardo. Miren, si ponemos en el foco de la temática a la que nos convocaron de retos y oportunidades, yo diría retos versus oportunidades, es decir, una confrontación. El derecho del trabajo es a la inversa, es el que nos reta a nosotros desde el sistema, la legislación, y voy a poner el foco en el trabajo, la justicia, la investigación, la jurisprudencia y demás. ¿A qué quiero llegar? Teniendo esta figura, digamos, ese anglicismo del acoso, es patético decirlo, porque la misma ley lo prohíbe, lo estigmatiza, desde sus artículos 3 o 3 bis en una reforma del año 2012, que habla de hostigamiento y acoso laboral. Habla ahí de dos supuestos, hostigamiento y acoso laboral. En uno, por la jerarquía subordinada que se tenga, y la otra, sin que exista esta subordinación laboral, son dos figuras. Lo que pasa que nadie en sus demandas, ni antes ni hoy, como causal de rescisión, ponía el acoso o el hostigamiento. Estábamos hasta antes de este trabajo colegiado que hicimos de Aspen todo el año pasado, en unas verdaderas tertulias que nos reuníamos entre semana, varias horas, discutíamos el tema de que en México estamos en el que llegué, me presenté y me despidieron, ¿no? El trabajador, y por un lado el patrón o la empresa, no, pues no, se fue solo, yo no lo corrí. O sea, no es una figura que sea el acoso como tal, una causa que se denuncie en las demandas laborales o que se plasmen en las demandas laborales. Entonces todo queda con un silencio. Las cosas que hoy trascienden y que se han sabido, simple y sencillamente es por la publicidad de las redes sociales, no por otra cosa, porque hoy se escarba y se busca y ya encontramos personajes famosísimos. No es una cultura que se tenga previsto en la empresa, salvo que las mismas empresas establezcan sus protocolos de acuerdo a las normas oficiales mexicanas de aspectos psicosociales o en sus reglamentos interiores de trabajo, sus códigos de ética y demás. Es lamentable decirlo, pero se da en todos los supuestos, se da en todos los escenarios laborales, sin que haya un combate. Por ejemplo, la inspección del trabajo se dedica a ver la formalidad de las relaciones laborales, nóminas, equipos, pero no en específico a eso. Creo que todavía es un tema que es el más grande reto que se tiene en nuestro sistema jurídico nacional. Estupendo. Y un tema adicional para abrir etapa, pues alguna discusión sobre todos los temas que se han planteado y que se han fijado
y considerando tu experiencia en materia de seguridad social, Julio, ¿cómo ves el sistema de pensiones? Porque desde el punto de vista de la seguridad social del trabajador, pues lo hemos visto en muchos de los países desarrollados del mundo, como ese tema es de los de mayor interés y de mayor preocupación para la clase trabajadora. ¿Cómo lo ves en México? ¿La edad de retiro es la correcta? ¿Debe anticiparse? ¿Debe de dilatarse? ¿Realmente podemos hablar de un verdadero sistema de pensiones en el país para la clase trabajadora? ¿Cómo podría mejorarse el sistema? Creo que el panorama es más amplio a veces de lo que lo dicen los libros o lo entendemos. Conocemos tres grandes sistemas de seguridad social en México. El del apartado A, y todos váyanse al Seguro Social. El del apartado B, trabajadores al servicio del Estado, Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado, y ustedes federales se van al apartado B, incluidos los trabajadores de la Ciudad de México. O DF, porque no se modificó la ley ahí burocrática. Y que en cada estado hay un instituto estatal de seguridad social, digamos, ahí ya partimos, que ya hay más de, y el que ampara a las Fuerzas Armadas, ¿no? El famoso INPAN, que es ahí donde hay una diferencia. Pero Pemex tiene su propio sistema pensionario derivado de contratos colectivos, la CFE tiene, ya se viene dando va a haber un interludio, digamos, en que va a haber más trabajadores jubilados que trabajadores en activo, en el caso de CFE, Pemex y demás. Las mismas, por ejemplo, trabajadores aeronáuticos tienen contratos colectivos A, contratos colectivos B y demás. Pero el gran sistema, digamos, es el sistema de ahorro para el retiro, en el que ese sistema, porque es por ley, no porque alguien lo quiera hacer, pues es el que en el que se debe fomentar el ahorro. Pero pues si apenas, como preguntabas hace rato, si el salario era digno, decente y que alcanzara para satisfacer, creo que ese sistema, desde mi punto de vista, que fue adoptado del modelo chileno, pues debiera de suprimirse. Pero hay más de 3,000 sistemas privados de pensiones. Es decir, no quiere decir que las empresas, en aras de un bienestar social colectivo, no pueda implementar sus propios sistemas pensionarios, y lo puede hacer de tal manera que lo capitalice y lo tenga solventado. Solamente en el Poder Judicial Federal hay una verdadera solventación. Hay varios esquemas. El último dato que yo tuve hasta el 2017 era que los grandes que ya mencioné, los estatales y los 3,000. Pero le agreguemos otro componente. Hoy existe una pensión universal del bienestar. Es decir, constitucionalmente, al llegar a la edad de 65 años, y no estoy haciendo ni agorero ni tamborero de ningún gobierno, ni mucho menos, y se puso constitucionalmente que todos, independientemente de que perciban una pensión del sistema apartado A, apartado B o estatal, accede a una pensión universal que así le llaman del bienestar, que es una cantidad. Yo veo aquí un vecino mío que vende agua de coco y me dijo, oiga, doctor, fíjese que me depositaron mis 3 meses de pensión del bienestar. Y entonces le digo, ella tiene 80 años. No tenía ningún sistema que lo respaldara porque fue albañil toda su vida, entonces la construcción, y dice, mire, con esto puedo solventar con mi agüita de coco y demás. Creo que ante lo grande que es nuestro país, ese es el reto del sistema pensionario. Siempre lo hemos comentado en muchos foros, habría que desaparecer y solamente ser un Instituto Nacional de Pensiones que agrupara tanto a los servidores públicos del apartado B de los estados, pero cuando los componentes políticos no dejan avanzar, las cuestiones actuariales, las políticas monetarias y demás, pero sí tenemos un sistema, digamos, que paga. Ya no nos metamos a hablar del tema si la administración de salud, de servicios, de medicamentos, eso creo que es otra parte muy débil de la gestión pública, porque no solamente es para el trabajador en activo, es para los trabajadores
pensionar. Y cierro solamente con algo. Aquí en Chiapas, para los que conozcan, bueno, en las grandes ciudades hay sistemas municipales de agua potable y alcantarillado. Yo tuve la oportunidad de traer un sindicato muchos años y ellos se pensionan por contrato colectivo, porque es un organismo descentralizado municipal. Y el sistema de agua potable ya no aguanta más. Lo sustentan 600 trabajadores en activo, pero tienen ya 540 pensionados. Es decir, los que sostenían ese sistema, esa marea la va a ir llevando y se va a hacer insostenible, se va a hacer financieramente no viable, pero como siempre digo, ¿no? Dios del agua, pero no la entuba. Entonces, pues, los ciudadanos tenemos que seguir pagando el agua potable, no tanto para como un servicio, sino para mantener. Entonces le han querido resolver y resolver, y los trabajadores dicen, no, ese mecanismo que logramos en la negociación colectiva de pensionarnos por esa vía, nos podrán crucificar. Entonces, no hay manera de que pudiera sanearse y solventarse. Lo pongo ahí como una muestra nada más de algo. Excelente, pues una gran presentación sobre varios temas muy sensibles en la materia laboral. Y yendo con la doctora Usain, Pati, estos temas que se platican, que platicaba el doctor Camacho Solís, en el sentido de el salario mínimo no es suficiente, el sistema de pensiones pues podría tener mejoras sustentables y además en algún momento se va a ver en crisis. O sea, la calidad de vida del trabajador desde el punto de vista económico debe de regularse a través de decreto, o cómo podemos hacerlo, porque podríamos decir que el salario mínimo, en vez de ser 170 pesos diarios, que fuera 1,000 pesos diarios, para provocar que todos los trabajadores tengan una calidad de vida digna y suficiente, y a lo mejor poder vivir en algo de abundancia, pero en el momento en que se termina el salario mínimo son 1,000 pesos, pues se detonará inflación, habrán empresas que quiebren, etc. Entonces, ¿cómo logramos el equilibrio al que se refería el doctor Hugo Ítalo inicialmente, al que te referiste tú también? Estás en mudo. Yo considero que el salario mínimo definitivamente es necesario establecer rangos y determinar unas cantidades, pero si te pones a pensar realmente con mucha profundidad, se convierte en un mito. Se convierte en un mito porque, en primer lugar, el salario mínimo lo tienes que pagar en función del trabajo que realice una persona, del esfuerzo que haga, porque no lo puedes hacer en el sentido de que pueda cubrir las necesidades de su familia, porque te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un trabajador varón, porque todavía no conozco una mujer que tenga 2 esposos, y si una mujer tiene 2 esposos es muy tonta, pero cuando un varón sí tiene 1 o 2 mujeres, 1 o 2 familias, resulta que el salario mínimo no le va a alcanzar. Y lo estamos viendo ahora con los que tienen que pagar una pensión de alimentos y que tienen hijos por un lado y por el otro lado, y entonces no les alcanza, por supuesto, para nada. Entonces, dentro de lo chusco, podríamos pensar un ingreso familiar en el que el papá y la mamá tienen trabajo y van a obtener el salario mínimo y van a tener cubiertas todas las necesidades, porque el salario mínimo está establecido para que las personas puedan vivir con eso, pero porque cuentan con que la educación es gratuita. No de que tienen que dar para la cooperación, para el uniforme, para los libros, etcétera. Ya, y estoy hablando de escuelas públicas. Cuentan con que tienen un servicio médico que les va a atender de todo, lo cual sabemos que tampoco existe porque no hay prótesis, porque no hay dentista, porque no les cubre todo absolutamente. Entonces, lo que el salario mínimo está establecido para que una familia pueda disfrutar y cumplir con sus necesidades, resulta que no es como tal. Pero además de todo, en un esquema muy clásico, una familia en que el jefe de familia es un señor, tiene su salario, llega con su salario, pero tiene una señora
que no tiene idea de la economía doméstica, que no sabe dónde comprar, cómo comprar, y entonces en vez de aprovisionarse y de comprar las cosas como deben de ser y de hacer que le rinde el dinero, pues a lo mejor es flojona y no lo sabe hacer y manda a comprar la comida en vez de hacerla, lo que tú quieras. Entonces, bueno, de ahí partimos. Sin embargo, pues sí, es importante establecer una cantidad que sea la base, pero no solamente para entender con cuánto va a vivir una persona, sino cuál es el esfuerzo que realiza y cómo se debe de compensar. De hecho, déjame que te diga que en la OIT México no está como un país que cumpla con el convenio número 100, con el convenio número 100 de igualdad de remuneración. ¿Por qué? Porque aquí la ley dice que es una remuneración igual sin tomar en cuenta sexo y nacionalidad. Pero lo que pasa es que este convenio es mucho más amplio. Y este convenio lo que se refiere es que a cada quien hay que pagarle de acuerdo al esfuerzo que realice. Si el esfuerzo que realiza una persona que trabaja como, pues vamos a un oficio muy sencillo, un portero que está abriendo la puerta o cuidando la puerta más o menos de un hospital, porque no permite que pasen las flores, que los niños que van a pasar, etcétera. ¿Cuánto puede ganar este señor? Lo que sea, debería de ser equivalente al salario que perciba una persona que hace el mismo trabajo en una escuela, pública o privada, eso no importa. Que están viendo en la escuela que no vaya a pasar gente ajena, que el niño salga con la persona que está autorizada para recogerlo o para recogerla, etcétera. Ahí es donde nosotros encontramos que no tenemos la idea de que el salario mínimo tiene que ser la cantidad para que alcance para cubrir las necesidades de una familia. Y entonces no es así. Lo que tenemos es que considerar el valor del trabajo. Y fíjate que ahora eso va a ser todavía más grave para considerar. Aquí tenemos una tabla de salarios mínimos profesionales. Y a ver, dime cuántas profesiones hay ahí. No las hay. ¿Por qué? Porque realmente es una tabla de salarios para oficios o para actividades especiales. Y todo eso en un contrato colectivo se puede analizar y se puede resolver. Pero cuando se trata de trabajadores que no tienen sindicalización, que no tienen contrato colectivo, ahí es donde vamos a ver las grandes diferencias y que abren brechas muy importantes. Y que por eso vemos que también hay personas que pueden gastar en una comida lo mismo que gana un empleado para cubrir su salario mensual. Y si una persona se gasta fácilmente 5 o 10 mil pesos en una comida, en cualquier restaurante, los lujosos de México. Y luego un empleado tiene de sueldo entre 5 y 10 mil pesos que medio le alcanza para la manutención de su familia. Entonces, todo el país está mal. Y para poder tener los parámetros hay que hacer políticas públicas con análisis y con estudios, como se supone que CONASAMI hace, y que tendrá que entonces saber la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social y lo que tú dices, las regiones, ¿no? Ahí ese es un tema muy fuerte. Si le damos un valor al trabajo por lo que representa, entonces yo creo que nos cambiaría bastante. Y en este momento te decía, hay otros retos que se van a presentar. ¿Cuáles son esos retos? La digitalización. El trabajo que tenemos ahora, como dicen los franceses, ¿no? Le numérique, esta digitalización que cada vez nos va creando una serie de conflictos, por ejemplo, conceptuales, que ya no sabemos si podemos hablar de, o debemos hablar de subordinación o de supraordinación. ¿Cómo valorar el trabajo que no es material? ¿Cómo valorar el trabajo intelectual? ¿Cómo valorar ese trabajo que están realizando ahora, por ejemplo, todos los trabajadores de plataformas, que es otro reto muy importante para nuestra legislación? No lo tenemos regulado. Y no tenemos regulado tampoco para ellos ni un salario mínimo, pero tampoco tenemos regulado una base de seguro social o una protección en general. Entonces, pues la verdad es que cada vez que hacemos una pregunta, se nos abren una serie de preguntitas, todas de una gran trascendencia, y no logramos todavía encontrar dónde están las salidas apropiadas.
Y no es un problema exclusivamente de México, este es un problema en el mundo entero. Pero si te das cuenta que, por ejemplo, la famosa llamada uberización, que yo creo que ya va a ser un término similar al de la Ford, el Taylorismo o el Fordismo o el Stajanovismo, pues ahora ya también hablamos de uberismo. Estos nuevos sistemas no los tenemos contemplados para regularlos, pero en Europa sí. ¿Por qué? Pues porque en Europa hay otro concepto, tienen unas directrices que da la Unión Europea y entonces los países tienen también este tipo de condiciones que les permite tomar reglas porque ya tienen una estándar que la Unión Europea completa analiza. Y yo creo que a nosotros nos falta mucho, nos falta muchísimo todavía, pero tenemos que apurarnos, porque la evolución del derecho del trabajo se ha ido quedando atrasada y va a ser muy complicado llevarla al mismo ritmo que la modernización. Pero eso no quiere decir que no debamos de hacer un esfuerzo. Entonces, todo lo que estamos hablando finalmente para la pensión, ¿qué va a pasar con los trabajadores que sí aportan una cuota para la seguridad social? ¿Qué va a pasar con ellos cuando además este tipo de pensiones ya no pueda seguir habiendo? ¿Por qué? Pues porque resulta que el financiamiento no se ha resuelto en ninguna parte del mundo, no tenemos buenos sistemas y encima de todo, pues nos estamos quedando con trabajo de el trabajo que se hace en México, muchísimo se va, el dinero, pues se va al extranjero. ¿Por qué? Porque son empresas internacionales que sacan sus capitales también. Ese es el otro tema. Entonces, no es un problema estrictamente de derecho del trabajo, es un problema mucho más grande en la que tenemos que ver todos los temas de la macroeconomía y que ahora ya no es un problema doméstico, ahora es un problema global. Ese es el tema, ¿no? No sé si con esto pude darte alguna pequeña respuesta al Pues tema. has respondido sin duda a ti y además has abierto temas sumamente importantes, sumamente vanguardistas y que yo aprovecharía para preguntarle al doctor Hugo Ítalo. Él habló de las condiciones del trabajador en el lugar de trabajo. Y en algún momento estaba yo en una reunión en donde Michael Bloomberg exponía que uno de los problemas más críticos de la sociedad mundial en el futuro próximo y que ya se está dando es la mecanización y la digitalización a la que ya ha hecho referencia la doctora Kurzay. Hablabas, doctor, de esas condiciones en el lugar de trabajo y ahora la pregunta es, en algún momento Michael Bloomberg decía, la mecanización va a ser un problema porque va a llegar el momento en donde una fábrica, una planta de manufactura va a tener solamente un empleado porque va a tener puros robots para efectos de la producción, un perro para que haga guardia con la finalidad de que nadie se acerque a la planta y a las máquinas, que nadie las toque por lo sensibles que son, y un empleado cuya función va a ser darle de comer al perro. Entonces, estamos llegando a ese tipo de situaciones. Se habla que para no muy lejos, no recuerdo si es 2025 o 2032, o sea, de 3 a 10 años, estaremos viendo ya Ubers, dentro de esta uberización a la que se refería la doctora Kurzay, estamos viendo Ubers que ya no estarán conducidos por seres humanos, sino que estarán conducidos de manera digital. Entonces, dentro de este mundo, ¿qué derechos serían los más relevantes? ¿Cómo se avisora el derecho laboral
en ese mundo que parece de ciencia ficción y que ya no es tan lejano y que empezamos a vivir. Bueno, yo insisto sobre el mismo tema. Tenemos que ver el derecho laboral en forma objetiva, no subjetiva. No estar del lado del trabajador, del lado del patrón, del lado del gobierno. No, no. Tenemos que verlo objetivamente. Si como esperamos la evolución del mundo tiende a la mecanización y como consecuencia tiende a disminuir a la mano de obra, decimos, este no es un problema actual ni futuro, es un problema de la humanidad. En todas las etapas de la humanidad, el desarrollo de la economía, de la producción, de la modernización, del establecimiento de fábricas, provoca la disminución de contratar personal. Eso es indiscutible. Si lo vemos en el pasado, ocurrió. En el presente está ocurriendo y en el futuro continuará ocurriendo. Eso no cabe la menor duda. Entonces, tenemos dos disyuntivas. La primera disyuntiva es conservar el trabajo como está para no provocar el desempleo y entonces que la productividad de un país, la fábrica, la empresa, no se modernice, no se desarrolle. Porque si se desarrolla, si se mecaniza, va a necesitar menos trabajadores. Entonces vamos a dejarla como está y vamos a sufrir la competencia de otros países y quedarnos en el pasado. Imaginemos en este momento que en lugar de usar computadoras, usáramos todavía como regla general la máquina de escribir, porque la máquina de escribir le da más empleo, por ejemplo, a las secretarias en las oficinas. Entonces no utilicemos la computadora. Vamos en contra de la modernización, del desarrollo de la tecnología, de la economía. Lo que tenemos que pensar es que si el presente y el futuro nos dicen que esa modernización, esa tecnologización, el uso del área digital va a provocar el desempleo, entonces hay que buscar formas para que en el futuro no se queden sin empleo esas personas. Pero de ninguna manera vamos a atacar a la empresa o la vamos a hacer responsable de que su modernización provocó la disminución del empleo. Pues por supuesto, antiguamente en todas las oficinas utilizábamos a la secretaria, taquígrafa, mecanógrafa. Ya es una categoría que ni siquiera pensamos en ella. Ya no tenemos escuelas de taquimecanografía. Entonces, ¿eso provocó el desempleo? No. Capacitamos al personal para que de esa área se pasara a la digitalización, a aprender a manejar las computadoras, a llevar a cabo el teletrabajo y no lo desempleamos. Pero tiene, lógicamente, que cambiar su sistema de trabajo. Que la persona que toda la vida ha desarrollado una forma de trabajo sea renuente a capacitarse, eso es propio de la naturaleza humana, ¿verdad? Si yo toda la vida he desempeñado una función en esta forma y llega la modernización y ya mis actividades son insuficientes para el desarrollo tecnológico, entonces no hay más que dos soluciones: o no sirvo porque ya no emplea la empresa ese sistema, o me capacito para el nuevo desarrollo. Pero si no me capacito, pues lógicamente nos vamos a desemplear. Entonces tenemos que buscar formas
para que el desempleo en el futuro no ocurra sin pretender paralizar el desarrollo económico, tecnológico de un país, porque entonces vamos en contra de la competencia. Tenemos que buscar trabajadores que los capacitemos en las nuevas formas de labor, que mejoremos sus situaciones, que les busquemos el desarrollo de su actividad, pero no que lo dejemos en el pasado con un sistema de trabajo que ya llega a ser obsoleto. ¿Por qué? Porque decimos, es que si cambiamos el sistema de trabajo, vamos a desemplear. Bueno, pues entonces conservemos el sistema y vamos a ver cómo nuestros competidores nacionales e internacionales, al modernizarse, al llevar la nueva tecnología, nos van a superar y nos van a sacar del mercado a los trabajadores y a la empresa. Entonces, lo que debemos buscar es no oponerlos al futuro. Claro que el día de mañana la robotización en muchas empresas ha provocado el desempleo. Ya no necesitamos tanta gente. Entonces vamos a buscar colocarla en empresas que sigan estos nuevos sistemas tecnológicos. Pero de ninguna manera impedir el desarrollo de la empresa, porque entonces estamos en contra de nuestros propios intereses. Imaginemos un ejemplo que podría llegar a ser absurdo, que muchas empresas de aviación dijeran, ¿para qué utilizo el jet? El jet es más rápido y provoca el desempleo. Vamos a seguir con los aviones de hélice. Bueno, pues no dudo que hay empresas que continúen así, pero están obsoletas y están fuera de la competencia. Salvo en lugares donde pues no se puede más que otro sistema, en pequeñas comunidades, ¿verdad? Entonces, no nos opongamos a la modernización, no nos opongamos al desarrollo tecnológico, porque nos oponemos a la economía de nuestro país. Vamos a capacitar, a mejorar y a buscar sistemas que no provoquen el desempleo de los trabajadores, pero no paralizar nuestra economía. Eso es mi punto de vista. Muy importante y otra vez has subrayado, doctor, la importancia y la relevancia de la capacitación de la mano de obra y esto pues es un derecho fundamental del ser humano, el acceso a la educación y el acceso a la capacitación y es sin duda uno de los temas más relevantes que tenemos que abordar como país. Y pasando a un tema sumamente relevante que tiene que ver con la reforma laboral a la que la doctora Cursain hizo mención y aprovechando tu experiencia en esta materia, Julio, la pregunta es, mucha gente se expresa de manera muy desfavorable de los tribunales del trabajo. Existe la experiencia de que cada que se va un trabajador, en muchas ocasiones despedido, en muchas otras renunciando, demandan ante los tribunales del trabajo y curiosamente se leen las demandas y son machotes. Es decir, siempre reclaman que trabajaban horas extras, maltrato, que se les dejó de pagar salarios, pero son machotes y en donde en muchas ocasiones el 60 o el 70% de lo que se plantea en las demandas es mentira. Y vivimos un derecho procesal laboral en la práctica que a veces lleva 20 años a un trabajador el poder obtener una sentencia
que dirima una controversia en perjuicio del 17 constitucional y de la justicia pronta y expedita. Entonces, tenemos esta reforma laboral en donde las juntas de conciliación de alguna manera se incorporan al Poder Judicial o a los poderes judiciales, federal y de las entidades federativas. Tenemos una reforma laboral que establece un procedimiento de conciliación en donde cometen una confusión entre la conciliación y la mediación, y la conciliación siendo fundamental para evitar todos estos años de labor jurisdiccional, en donde por la carga de trabajo de los propios tribunales, pues como lo mencionaba yo, a veces estamos hablando de 20 años de litigio, y en muchas ocasiones esto generaba una gran preocupación también desde la perspectiva del patrón, porque entonces se abusaba del tema de los salarios caídos, que hoy ya no existen desde la reforma laboral que entró en vigor allá por el año 2013, si no mal recuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para eficientar esta justicia laboral? Lo que se hizo en la última reforma y que todavía estamos viviendo su implementación, ¿es suficiente? O sea, ¿esto va a resolver esos tiempos eternos que se estaban viviendo? ¿Va a eficientar? ¿Va a hacer la justicia más, más rápida, más expedita y con menos corrupción? Porque también hay muchas quejas de corrupción en la justicia laboral. Ya te bombardeé, pero la pregunta es, ¿en dónde estamos? ¿Esta reforma laboral va a ser efectiva? ¿Avanzamos? ¿Retrocedimos? ¿En dónde nos ves? Sí, ¿Para ok. quién es la pregunta? Perdón. Maestro Correcto. del Valle, volvemos a poner en el centro el trabajo. El trabajo es lo que genera, pues, los conflictos y los litigios. Pero yo no quisiera dejar, y ahorita te doy así brevemente cómo lo veo, no quisiera dejar de mencionar el dato que se publica antier. En México estamos ahorita en la tercera etapa de la implementación del sistema de justicia laboral. No tuvimos la capacidad como sistema jurídico nacional, no tuvimos la capacidad como gobierno, como Estado, digamos, y si el Estado no puede, pues entonces, como dice Fernando Suárez, exministro del Trabajo español, pues si el Estado no puede, pues entonces nadie puede. Y no tuvimos la capacidad de hacer la implementación del sistema en todo el país. Se hizo y ahorita estamos en la tercera etapa que se prorroga para el día 3 de octubre. Estamos dejando de lado algo que atinadamente señalabas. Esos formatos y machotes, ¿no? De que me presenté, me llegué, me despidieron el policía y le consta a varias personas y la demás. Eso es una mala práctica desde mi punto de vista. Solo en la Junta Federal, porque se ha soslayado y han dicho que las juntas ya desaparecieron. No. Las juntas siguen funcionando con todo el rezago que traían acumulado. Bajaron su ventanilla de recepción de documentos, su oficialidad de parte, pero no quiere decir que en las juntas esa enorme carga procesal que fue el fundamento de decir las juntas no sirven, están obsoletas, están rebasadas, e iniciamos con el nuevo sistema de justicia laboral. En la Junta Federal, y al igual que las locales, hay 553,000 asuntos en trámite. Por lo menos llevarán 5 años porque ya no reciben, porque aquí había una acumulación. Las juntas recibían y a la vez desahogaban. En la implementación de la reforma 2019, 2020, 2019, 2021 y ahora en el 22, 11 estados restantes del país, pues bajaron y se supone que tendrían la operación, el recurso para poder solventar pues esos asuntos que en trámite
No podían resolver porque seguían recibiendo. Si hablamos de una mora judicial, el promedio sería esperar 5 años. Y creo que también lo que puedo decir del nuevo sistema de justicia laboral es que se concentró más en vez de descentralizar más el acceso a la justicia laboral. Por ejemplo, Oaxaca capital tiene 2 tribunales federales y vaya que qué actividad hay en Oaxaca. Aquí en el sur, 2 tribunales locales, cuando antes había 7 juntas en regiones, digamos. Entonces ahí ya hay un mal diseño de un modelo del sistema de justicia laboral. Se nos fue como país, se nos fue como sistema la gran oportunidad de dejar la conciliación en el sistema judicial. Era la gran oportunidad como lo soñaba, como siempre lo manifestaba don Néstor de Buen. Los jueces de lo laboral, los jueces de lo social, no. Hoy separamos y hacemos para los estados los centros de conciliación a nivel federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que el fuerte sigue siendo hoy en materia colectiva del trabajo, pero eso nos llevaría mucho tiempo a hacer. De los 553,000 asuntos que están en trámite en la Junta, les doy el dato. Solo 999 son asuntos colectivos del trabajo. Tengo alumnos hoy, jueces federales de lo laboral, y donde tienen una debilidad, digamos, no porque fueron por examen de oposición y que se capacitaron, se prepararon. Hay una falencia, siempre ha sido una falencia para los juristas del derecho del trabajo, la parte colectiva del trabajo. Habrá quien en materia individual, la materia procesal y otros temas que nos da la ley del trabajo, como la inspección del trabajo, por decirlo así, los riesgos de trabajo, entre otros. Y entonces yo veo falencias y les preguntaba el viernes pasado, ¿y cuántos asuntos colectivos tienen de recuento, titularidad de contrato? Ninguno. Implementado el sistema el año pasado. Yo veo entonces un sistema dual. No van a desaparecer las juntas, porque eso sería hacer nugatoria el derecho al acceso a la justicia, porque mucha gente todavía la apuesta. Pero miren, en las juntas hay asuntos de antes del 2012, cuando se topan los salarios mínimos, los salarios caídos a un año, más un interés. Hay miles de asuntos de antes del 2012, no van a dejar mentir el doctor Hugo Ítalo y la doctora Cursay. Hay asuntos después de noviembre del 2012, atinadamente decías, el maestro de Loalle, fue una reforma que hizo un gobierno panista, pero que la adoptó el anterior gobierno de este país. Y entonces se colgó la medalla y dijo, las reformas del 2012 son totalmente mías. Y entonces en las juntas hay asuntos antes del 2012, después del 2012, antes del 2019, ya hay asuntos, al menos en el sur, porque donde estoy fue de los 8 estados que implementaron su sistema de justicia, hay asuntos ya del 2019, 19 de noviembre para adelante. Y lo que uno se encuentra es que toman una decisión de cerrar todas las juntas locales que había 7, y eso lo comentamos cuando se hizo el trabajo final, que por cierto está en la página 101 del trabajo que Aspen entregó al Senado de la República, que atinadamente el maestro, nuestro querido doctor Máximo Carvajal, leyó en ese patio de Xicontenca, creo, del Senado, o donde haya sido la presentación. No nos olvidemos de esa parte, de lo que está todavía. Lo que está en rezago todavía está funcionando, porque no desaparecen las juntas, desaparecen para su operación y otras cosas. Y el nuevo sistema de justicia laboral, sin duda, deja muchas cosas que desear. Se están solicitando, se están interponiendo juicios enero, febrero, y se están acordando para mayo, junio. Esa mora, ese rezago, se está empujando ya al nuevo. Si la conciliación fuera efectiva, los tribunales tendrían que estar cerrados. Punto. Y quiero destacar que este documento que se redactó destaca específicamente con la sapiencia, la sabiduría de la doctora Cursán y compañeros más que participaron,
y dejamos como tal la capacitación de los funcionarios en el tema de conciliación y el acceso a la justicia laboral, y tratamos el tema de la duración. Y quiero cerrar solamente con lo siguiente. Ha habido mucha legislación a nuestro derecho del trabajo, al derecho laboral. Por ejemplo, trabajadoras del hogar, teletrabajo, materia de subcontratación, lo último del PTU. Yo no pudiera estar con ustedes hoy o haciendo mi trabajo en la universidad si el teletrabajo no hubiera llegado para quedarse. Creo que ahí agradecemos, y no va a dejar mentir la doctora Cursain y el doctor Morales. En la conferencia internacional de la OIT que se desarrolló estos días, dijeron algo bien simple: seguridad y salud en el entorno del trabajo. Ya va a ser un principio que la OIT tendrá, digamos, pospandémico. Pero cierro con lo siguiente. Y esto va a colación a lo que decía el maestro del Valle. En materia individual, los principios del derecho del trabajo y el sistema de justicia laboral son la oralidad, que siempre había existido, la gratuidad, la inmediación, la concentración, la celeridad, la publicidad, la primacía de la realidad y la sencillez. Y en materia colectiva del trabajo, los principios del derecho del trabajo, el tema colectivo, sindicatos, contratos colectivos, contratos ley, huelgas, y hasta si quieren de plus reglamentos interiores de trabajo, porque no sabían cómo ponerlo, y dijeron, bueno, pues que se registren como se registraban antes en las juntas y hoy en el centro. Los principios del derecho colectivo del trabajo: certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia. Y eso creo que es lo que tampoco está pasando en el tema colectivo del trabajo, porque venir a cambiar una política, venir a cambiar en la genética de los sindicatos que tenga que transparentar con libre voto, secreto y directo, está costando mucho. Las centrales obreras no han pedido la revisión desde por sí los cientos y miles de contratos colectivos que había depositados de protección o protección para quienes lo depositaban. Y creo que es eso, creo que estamos en un sistema, creo que estamos en el derecho del trabajo, un viejo derecho del trabajo que se niega a morir, y un nuevo derecho del trabajo con su nuevo sistema de justicia laboral que se niega a nacer vivo, vivaracho, como la sociedad en general reclama, y como ASPEN respalda este tema de la justicia en México. Extraordinarios comentarios. Muchas gracias, doctor. Y nos quedan 4 o 5 minutos para abordar muchísimos temas, pero no quisiera dejar de abordar uno que es clave, que nos pone en una situación, yo no diría de ventaja o desventaja, porque depende desde dónde se aprecia y desde qué perspectiva y en qué zapatos estamos parados. Pero México es uno de los pocos países del mundo que prevé en su legislación, desde la Constitución, al artículo 123, apartado A, fracción novena, la participación de utilidades a los trabajadores. Somos uno de los, me parece, 3 o 4 países del mundo que prevé participación de utilidades a los trabajadores. Cuando se ve desde la perspectiva del patrón, se ve como un impuesto adicional, porque en México tenemos un impuesto a la renta a la tasa del 30%, pero además un impuesto sobre dividendos adicional a ese del 10%, y si adicionalmente a eso le sumamos la PTU, y luego si adicionalmente consideramos todo lo que es no deducible, que por ejemplo hoy, desde la reforma que implementó el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, se les ocurrió que el 60% de los pagos a trabajadores que están exentos, es decir, el salario mínimo que no fuera deducible para el patrón, entonces la tasa impositiva va subiendo. Entonces, de alguna manera, los patrones lo que ven
es tasa impositiva al 30% en el momento que va a invertir, pero impuesto sobre dividendos del 10%, pero PTU del 10%, y si le metemos no deducibles, etcétera, y las empresas declaran de manera puntual y en estricto apego a la ley, pues entonces nos volvemos uno de los países más caros desde el punto de vista impositivo para invertir. Y la PTU no necesariamente, digo, más bien técnicamente no es un impuesto, pero es una obligación del patrón de compartir utilidades con el trabajador. Entonces, lo que yo les quiero preguntar a los tres es, ¿PTU sí o PTU no? Pati. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el reparto de utilidades. Esto es como una plusvalía. Esto viene realmente de una idea marxista, ¿no? Pero que yo creo que es bastante buena porque el empleador lo que tiene en sus costos es un cálculo de todos los gastos, de todo lo que le cuesta, perdón por esta perrita, que le cuesta llegar a hacer la producción de bienes o de servicios, el costo que tiene lo está cobrando con la venta de sus productos. Y entonces él tiene una utilidad en la que ya tiene contemplado el salario del trabajador. Pero todo lo que hace es compartir parte de las utilidades, que a mí me parece que está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Lo que creo es que sí debemos de considerarlo también para los efectos fiscales. Ahí no entro mucho porque el tema fiscal no es precisamente mi debilidad. Mejor dicho, es mi debilidad, no es de mi conocimiento. Entonces ahí sí creo yo que hay que contemplar. Pero definitivamente sí. Excelente. Julio, ¿PTU Este, sí o PTU no? sí, por lo siguiente. Cuando hablamos de utilidades, hablamos de la suma de los ingresos, la empresa paga sus impuestos, reduce su renta gravable y reparte el 10%. Tú lo ponías, maestro del Valle, efectivamente como algo más. Esto quiere decir que es para las empresas que sí tengan utilidades. Retomemos la pandemia. La pandemia para el 2021, por el tema del confinamiento y el cierre, pocas empresas repartieron reparto de utilidades. Pero lleva implícito otro tema que se daba de la subcontratación, que tu subcontrato te pago así, evito el reparto de utilidades. Pero con esta nueva modalidad que hay, lo que pasó es que ahora se dio una catafixia. ¿En qué sentido? Es obvio que para los trabajadores sindicalizados, donde sí son empresas por su giro y su actividad, pues sí llegó el reparto de utilidades. Entonces, se dio una catafixia y mandaron a llamar, incluyo hoy a mis seres queridos, los mandaron a llamar y les dijeron, a ver, aquí nosotros le damos un bono de productividad, le damos un vale de despensa, no sindicalizados, empresas internacionales de Ciudad de México. Entonces, les dicen, vamos a hacer una catafixia. ¿Por qué? Porque ya se visualizaba que el monto a repartir por la utilidad que ya va quedada después de pagar los impuestos, o sea, la renta gravable, indicaba que sí venía bien. Y entonces le dijeron, pues le vamos a quitar el bono, el vale de despensa, etcétera. Y solamente nos vamos a ir a cumplir lo que dice la PTU. Generó en el medio de los contadores, fiscalistas y demás, todo un tema, si era ya viable, que se topara a 3 meses. Fue lo único que se cambió de los artículos 117 al 127 de la PTU, que se topaba a 3 meses. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo en la catafixia. Es decir, no estoy obligado a darte, aunque sean prestaciones extralegales y que después eso puede generar el reclamo de que si me la quitaste, no, ya no me la das, te voy a demandar. Genera ahí una desaveniencia. Genera para los trabajadores, sin duda, pues un aguinaldo pagado el 30 de mayo. Es un segundo aguinaldo. Precisamente ahorita, por ese tema de la fibra óptica y muchas cosas, aquí en la oficina donde
me vienen a instalar eso y platico con los muchachos y me dicen la cantidad de PTU que recibieron. No es creíble. ¿En qué sentido? Si los servicios de telecomunicaciones, todo ha subido, no es creíble. Y cierro con lo que me dicen mis hijos que recibieron. Y dije, caray, ¿tanto? Sí. Alguien que tiene trabajando apenas 8 o 9 meses, 10 meses en una empresa china, Ciudad de México, y dices, caray. Entonces las empresas tendrían que ver la parte positiva que eso refleja y digamos si eso se traduce en productividad. Lo que sí da es que va a depender de los ingresos y va a depender de la gestión y el liderazgo que cada empresa ponga en sus líderes en particular. Entre más vendamos vendedores, píquenle, entre más vendamos repartidores, pues tenemos más ingresos. Yo sí considero, y somos de los pocos países, como decía atinadamente el maestro del Valle, en el que es yo la dejaría como una conquista histórica, como una conquista del viejo sistema político de nuestro país, y yo sí me quedo con esas ventajas. Quien no tenga utilidades, pues no tiene la obligación de repartir. Y quien sí tenga, pues está topado a 3 meses de salario. Entonces ahí ya entramos a otro tema. Los salarios no son remuneradores, o sea, si hubo digamos, no, pero ¿cómo el topado a 3 meses si sale? Todo lo que favorezca al trabajador es lo que se modifica. Topado a 3 meses de salario. Si se hace esa fórmula de multiplicar el salario y los días trabajados, es que también aquí es productividad del trabajador, maestro del Valle. Si un trabajador en el año es recurrentemente faltista, pues eso le suma para su PTU. Es decir, y si su salario tampoco juega muy alto o no es remunerador, el promedio en México del salario para ejecutivos, incluso para altas del Seguro Social, rondan en 3 salarios mínimos, los más altos. Entonces yo sí me quedo con el PTU. Estupendo. Y ya para cerrar, como último comentario, doctor Hugo Ítalo, ¿qué opinas sobre la PTU? Es decir, es el 10% de las utilidades de la empresa, pero hoy topado a 3 meses de salario. PTU sí o PTU no. Y PTU sí, como está actualmente, ¿es realmente nada más un sobresalario o es realmente una PTU? Bueno, yo lo que pienso es que nuestro legislador, como de costumbre, legisla sobre sus buenos deseos, lo que debería ser, lo que es más recomendable y privilegiado para el trabajador. Pero olvida que el derecho del trabajo está íntimamente conectado con la economía. Entonces, si nuestro país está integrado en un más del 90% por micro y pequeña empresa, o sea, empresas de 2, 5, 10 trabajadores, esa es nuestra realidad económica. Y no de las grandes empresas que existen en México, por supuesto, pero en un porcentaje mínimo en relación con las condiciones económicas de nuestro país. Entonces el legislador debe pensar en lo que realmente existe en nuestro país como empresa. ¿Cuál es la micro y mediana empresa? El señor que vende palomitas, el señor que vende tortas, el que está en el taller mecánico, el que está en la tintorería, la señora que cose, esa es la realidad de nuestro país. Y ustedes piensan que aunque sea una obligación, un patrón con 2, 3 trabajadores, que no lleva contabilidad, que no lleva elementos fundamentales para el desarrollo de su empresa, sabe lo que es un reparto de utilidades. Y si lo llega a saber, lo cumplirá. Tendrá declaración anual de impuestos. Podrá formarse una comisión sobre el reparto de utilidades que determine
una utilidad? Decimos, claro que sí, pero las empresas grandes, pero en la micro y mediana empresa, pensar que eso debe ser, coincidimos, debe ser. Pero la pregunta ¿es? Vamos a un taller mecánico con 2, 3 trabajadores y preguntemos, oye, ¿repartes utilidades? ¿Haces la declaración correcta? ¿Formulas tu comisión de reparto de utilidades? ¿Les enseñas a tus trabajadores? Pues no saben de lo que les estoy hablando. Entonces, ¿por qué pensamos en un sistema que es maravilloso en países de desarrollo económico? Pero el nuestro no está en un país de desarrollo económico. Y la consecuencia es que en la mayoría de los casos de reparto de utilidades hay 2 reglas. O no se reparten utilidades o hay controversia sobre el monto. Y eso siempre provoca o no reparto o doy una controversia. Entonces yo digo, ¿por qué mejor no nos ajustamos a la realidad de nuestro país? No a nuestros buenos deseos del reparto de utilidades. Yo creo que es maravilloso el sistema. Si fuéramos un país de primer mundo, que tuviéramos empresas bollantes, que nuestro sistema industrial fuera muy desarrollado. Pero estamos viviendo en la micro y mediana empresa. ¿Por qué mejor no vamos a una realidad? Y en lugar de repartición de utilidades, como ya en el fondo está haciendo el legislador, mejor no señalamos una cantidad obligatoria, como lo hemos señalado, con la gratificación anual que ha dado buenos resultados, con el bono de vacacional que ha dado buenos resultados y que se cumple con mayor precisión. ¿Por qué no señalamos para los patrones mejor una cantidad determinada y ya no tendremos ni controversias, ni discusiones, ni tendremos que irnos a Hacienda a discutir si está presentando bien su declaración o no el patrón, o en otros casos ni siquiera declaración de impuestos? Para mí, desde el punto de vista teórico, estoy con la participación de utilidades. Desde el punto de vista real, aplicable a nuestro país, creo que no ha dado resultados y no se paga o es motivo de controversia. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues estamos ya sobre el tiempo. Es más, nos hemos excedido 8 minutos. Quiero agradecerles a los tres una extraordinaria plática, una extraordinaria charla en donde se han tocado temas sumamente importantes y pues que esto sea con la relatoría del embajador Ibarrola y el doctor Máximo Carvajal, pues una punta de lanza para provocar las reformas que puedan generarse en nuestro país. Nos sentimos muy honrados también de contar hoy con la presencia del doctor Máximo Carvajal, el embajador Ibarrola aquí en pantalla también. Y pues muchas gracias y muchas gracias al público que nos acompañó.